y hemos estado repasando lo que es una iglesia y cómo una iglesia es una familia a lo largo de esta semana. Entonces, la semana pasada hablábamos de la generosidad y ya hoy caemos en otro tema, y es que yo no conozco la primera familia que no tenga conflictos. Es que el que vive en familia va a tener siempre conflictos por algo. Porque de repente a mí mi mamá me hacía la comida de una manera, pero tu esposa no la va a hacer de esa manera. Y ella va a decir, mi papá me cuidaba así, y mi papá era conmigo así, y el esposo no va a ser así. Y los hijos no siempre van a estar de acuerdo con los padres. Y llega una edad en la que ellos comienzan a protestar, y comienza una etapa que es complicada, que es la adolescencia. Y cuando uno dice, ya terminó de salir el hijo con la maleta, me voy. Y ahí eso da... ¿Qué les quiero decir con esto? Toda la vida va a haber conflicto. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en el metro. Y quien no quiera tener conflicto va a vivir con mucho trauma, pues, porque hasta a veces tenemos conflictos con nosotros. Queríamos hacer una cosa de una manera y nos dio pena y la hicimos de otra. O nos molestamos y metimos la pata y andamos molestos con nosotros. Entonces, si los conflictos son hasta con nosotros, imagínense en una iglesia donde llegamos, por lo menos, o sea, menos mal que aquí no tenemos argentinos, gracias a Dios todavía, porque hace 2 semanas estábamos muy atentos a lo que iba a pasar con Colombia y Argentina. Y todos conocemos como más o menos es la forma de pensar del argentino. Entonces, imagínense, estamos comenzando una plantación y los argentinos haciéndole bullying a Colombia, que yo iba hacia Colombia, pues peor. Una cosa es como uno quiere que pasen las cosas, y yo creo que a pesar de que quedaron subcampeones, jugaron muy bien e hicieron su trabajo. Y Colombia los ama y nosotros los amamos en ese segundo puesto, aunque queríamos que fuera el primero. Entonces, hace 2 semanas estábamos muy atentos a Colombia. Hoy los que somos venezolanos estamos muy atentos a lo que ocurre en el país, aunque eso está en manos de Dios. Y siempre un conflicto entre políticos que ha trascendido la religión, que ha trascendido la familia y que ha trascendido las fronteras del mundo, pues porque ahora hasta en Filipinas, y donde ustedes menos piensen, hay un venezolano. Entonces los conflictos afectan todo, y una iglesia tiene que aprender a sobrellevar los conflictos, porque aunque no queramos, siempre vamos a tener alguna diferencia con alguien. Ayer estábamos en un juego de básquet y elemental, cuando tocó jugar en equipo teníamos ahí por ahí 2 alfas que yo sé que trataron de llevar la diferencia, pero los 2 tienen gente capitán. Pues, ¿qué pasa cuando se consiguen 2 capitanes en un mismo equipo? Alguno tiene que ceder, pero en un principio los 2 capitanes van a chocar, hasta que uno dice, no, yo me sujeto a este porque yo quiero que el equipo gane. Y en la iglesia pasa lo mismo, siempre van a haber conflictos. Entonces vamos a cerrar este ciclo de la iglesia con un tema que se llama el conflicto y la resolución. ¿Por qué? Porque toda iglesia va a tener conflictos y toda familia tiene conflictos. Y puede ser que, y ha pasado que yo mismo en algún momento sin querer he herido a alguien. Y saben que cuando, o sea, a los que he herido, saben que cuando los herido igual me disculpo y pido otra oportunidad. Y a veces también me han herido. Y a veces sin querer ofendemos a personas, porque yo no creo que sea queriendo, pero la idea es cómo lo resolvemos. Y en el matrimonio muchas veces pasa que llega el esposo y la esposa le dice, ¿qué notas diferente? Cuando la esposa hace esa pregunta, si aquí hay esposos hacen el escaneo de arriba y abajo, y si no ven nada dicen, ya, tenemos conflicto porque no vi. Y no es que no sé, entonces él dice, no, las uñas las veo igual, el cabello aparece, y comenzamos a buscar, y si no conseguimos, ya sabemos cómo terminó. Pero algo tan sencillo como eso puede generar un conflicto. Veamos lo que dice 2 de Corintios 7:5. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes por conflictos de afuera y temores por dentro. En esa época el apóstol Pablo estaba haciendo lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Les comento a los invitados que en este momento estamos plantando una iglesia, estamos comenzando una iglesia que tiene la característica que es para gente que habla español. Estamos en un país de habla portuguesa donde prácticamente cuando la gente, no sé si les ha pasado, cuando ven que uno no entiende el portugués de una vez pelan por el inglés y dice uno, ¿y por qué no aprende inglés? O
No sé si les ha pasado, pero me ha pasado que primero hablan en portugués, después en inglés, y a veces al final me dicen vale. No sé si les ha pasado. Hablan español de España, digo yo. Entonces, en medio de ese ambiente estamos formando una iglesia. Y Pablo, en aquella época, iba a Macedonia a formar una iglesia. Y miren, y él está escribiendo una carta a la gente de Corinto, echándoles el cuento de las vicisitudes que él tiene. Y él les está diciendo ahí, llegamos a Macedonia y estábamos acosados por conflictos de por fuera y temores por dentro. Porque ¿qué pasa cuando uno tiene un conflicto? Pasan dos cosas. O me molesto y me enfurezco, o salen a flor de piel los temores. Yo creo que no soy el único que cuando llegó a este país y vio que sabiendo que era otro idioma, llegó asustado. Yo creo que no soy el único que llegó diciendo ¿cómo me hago entender aquí? O ¿cómo los entiendo? ¿Cómo voy a tener una conversación cotidiana? Entonces, ya Pablo en la fundación de la iglesia de Macedonia habla de que tenía conflicto. Y si hay algo al principio y durante toda una iglesia son los conflictos. Nunca se van a acabar. Y Pablo le decía esto a los corintios: cuando tenemos conflictos de costumbre tenemos temores, porque llegué, solventé el problema, pero llego y digo, pero es que si digo esto se va a molestar a mí, pero si hago aquel comentario le va a caer mal a Jorge. Pero si, entonces a veces cuando hay confrontaciones al principio uno está, y el esposo lo sabe y la esposa, que cuando están recién contentos están como, digo esto, digo aquello, ¿cómo hago para no ofender? Y a veces es necesario no ofender, pero hay como que cosas que decir que a veces como que son difíciles. Y Pablo está hablando de esto, que al comenzar su iglesia en Macedonia tenían muchos conflictos. Y esta iglesia no escapa de los conflictos porque somos humanos. Y dice, viene el siguiente punto que dice así: si alguien no tiene conflictos es porque no ha profundizado en ninguna relación. Alguien que le diga a ustedes, yo no tengo conflictos, ni consigo mismo, les está mintiendo. Debemos asumir que somos diferentes, pero aunque somos diferentes, vamos a hacer lo mejor por llevárnosla bien, porque es como que voy a dar lo mejor. Y partiendo de esto, de que voy a dar lo mejor, podemos ver los conflictos como una oportunidad de crecer. Muchas gracias, Luis. Y los conflictos son una oportunidad de crecimiento o una oportunidad de aislarnos más. El punto es que somos muy diferentes y estas diferencias nos pueden ayudar a crecer como personas. Pero ¿cuándo nos ayudan a crecer? Cuando las resolvemos. Como yo creo que les he comentado varias veces que yo vengo de una familia donde cuando la gente se peleaba podía estar hasta 5 o 6 años sin hablarse. Mi abuelo, cuando se enteró que mi mamá tenía un novio, que es mi papá, tardó casi 6 años sin tratarla. Entonces primero no estaba de acuerdo en que tuviese el novio. Bueno, y resulta que mi mamá salió embarazada antes de casarse. Entonces, si él estaba molesto porque ella tenía un novio, cuando sale la noticia, ya no somos 2, ya somos 3. Mi abuelo se aisló, hasta que al final, ¿qué más tenía? Algún día tenía que hablarle a la hija. Y en mi familia ese es un patrón. Hubo una vez en que en la casa mi hermano no me trataba, aunque yo lo saludaba, y mi mamá no trataba a mi hermano. Entonces imagínense la comodidad, mi mamá en la mesa, dile a tu hermano que tal cosa, pero como mi hermano no me trataba allí, yo le decía al menor, dile a tal, y todos en la mesa y todos dile a este. ¿Y qué pasaba? No estábamos resolviendo el problema, y ahí no se vuelve una ventaja. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que resolver los conflictos nos ayuda a entender el corazón del otro. ¿Y por qué nos ayuda a entender el corazón del otro? Porque cuando hay un conflicto, alguien hizo algo que ofendió a otra persona. Y como le digo, a veces lo hacemos voluntariamente o a veces lo hacemos involuntariamente. Entonces, si me di cuenta que yo fui el que fallé, eso que yo hice ofendió a la otra persona. ¿Y qué tengo que ver yo? Que esa persona, si la amo, y eso que yo hice lo ofendió, eso no está bien, y eso hay que mejorarlo. Entonces de repente tenemos 3 muchachos en la casa y yo llego a ver el juego de béisbol o fútbol y está toda la loza sucia y ella está haciendo comida. O sea, yo tengo 2 opciones: o llego y lavo la loza, o llego y hago la comida, o llego y me encargo de los hijos.
Pero si llego y me pongo a ver el juego, estoy mandando el mensaje de que no me interesa lo que está pasando en el hogar. Y la idea es como que tengamos empatía, de que veamos qué le ofende al otro. O de repente no tenemos tacto y llegamos a la casa y decimos, no, este café le falta azúcar, o este café no está lo suficientemente amargo, o está frío. Pruebo la sopa, esto le falta sazón, esto está sucio. Ahí hemos tenido algo de empatía, ¿verdad que no? Y a veces somos así. A veces en la casa hay una persona que cuando todos sabemos que va a llegar, decimos, se acabó la paz del hogar. Faltan 5 minutos y va a llegar tal persona. Yo tenía un tío que se llamaba José Ramón, que cuando él iba a visitarnos en diciembre, toditos nos bañábamos a la hora, todos los niños, estábamos limpios. O sea, a nosotros nos decían, cuando llegue José Ramón, si ustedes han hecho algo malo, van a llevar cuero. José Ramón, y lo peor es que el tío José Ramón nunca se enteró que le hicieron la fama, porque cuando tuve la oportunidad de conocerlo, y a veces le hacemos fama también a otros, no, cuando llegue tu papá, ese sí te va a dar duro, o cuando llegue tu mamá y generamos una mala fama, porque a alguien hay que echarle el muerto y a alguien hay que transformarlo en el policía malo, no queremos ser nosotros. Pero la idea es que en esto de los conflictos entendamos el corazón de la otra persona y podamos ver cómo los herimos. Pero el punto más clave de las confrontaciones es poder llegar a una negociación. Es que nos podamos sentar y podamos conversar. Y ella le diga a él, sabes que necesito que colabores más en el hogar. Yo sé que trabajas mucho, pero aunque trabajas, la crianza de los niños es de los dos. O esta adolescente la hicimos los dos. Porque a veces decimos cuando tenemos ya esos hijos que no soportamos, el hijo tuyo o la hija tuya, o sea, lo fabricamos ambos. Entonces, a veces nos va a tocar llegar cansados y salir con el hijo o la hija a jugar. Y eso es parte de nuestra responsabilidad. Pero el punto es que podamos negociar. Por lo menos en la casa, a mí no me gusta barrer. Pero yo, o sea, hago el desayuno, hago la cena, lavo la loza. Pero yo no barro, pero en la negociación yo hago desayuno y cena. Y cuando hay loza sucia la lavo y ayudo a mantener las cosas en orden, porque a veces de repente llegamos a la casa, por aquí tiramos un zapato, por allá tiramos el pantalón, por allá tiramos todo y dejamos, como dirían en Chile, la embarrada. Entonces el punto es que negociemos. Y de repente que también las cosas le dimos, pero cuando llegue el domingo, no es que nos vas a enfermar en el ejército, que a las 6 de la mañana tú estamos haciendo algo. Y yo, de hecho, mi papá era un escapista. Mi papá sabía que los sábados se hacía oficio. Y que cuando se hacía oficio comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 5. Entonces mi papá me decía, hijo, venme a buscar a las 7, pero a las 7 en punto me estás tocando el timbre y me invitas a salir. Porque hacía las cosas de que, no, mi hijo me está invitando a salir. Mi papá tuvo 3 matrimonios y todo eso le pasaba con su tercera esposa. Entonces, él cuando tocaba limpieza me pedía así, ya sabes. Y si yo no había llegado me comenzaba a llamar, hijo, si me viene a buscar, ¿verdad? Entonces, no hagamos eso. Dicen, las personas que se niegan a reconocer o confrontar sus diferencias terminan ocultando su verdadero yo. Hace 2 años, había una pareja que admiraba mucho. O sea, ellos llegaron con nosotros, yo viví 7 años en Chile. Y esta pareja llegó, prácticamente el esposo llegó el mismo día que yo llegué a Chile. Él llegó en la mañana y yo llegué en la tarde. Y se veían como la pareja común, o sea, salían a comer juntos con su hija. Llegaron y tuvieron, el último año que los conocimos, tuvieron una segunda niña. Entonces, cuando uno ve que una pareja tiene un segundo hijo, dice, si decidieron tener un muchacho, la cosa está bien. Porque ¿quién se va a poner a tener un hijo si la relación está mal? Piensa uno en su lógica. Lo cierto es que ellos tuvieron una hija y a los 3 meses que tuvieron una hija comenzaron unos conflictos muy fuertes entre ellos. Y un día me siento con él y él me dice,
yo tengo 8 años calándomela. Digo, ¿cómo? No, es que a mí no me gusta cómo habla, no me gusta que me grite, no me gusta cómo cocina, ella tiene 8 años así, rechazándome y nunca se lo he dicho. No, por el bien de la relación yo me he quedado callado, pero ya me obstiné y yo me voy. ¿Sabe lo que es 8 años ocultándole? Y su esposa por otro lado pensando que lo estaba haciendo bien. No voy a decir que, o sea, que uno lo hizo, los dos tenían fallas, pero él durante 8 años nunca fue franco con ella. No, yo siempre he querido tener un tatuaje, pero ella no sabe. Y yo quiero usar mis arcillitos, yo quiero sentirme joven, o sea, a mí me gusta la bebida. Él nunca fue franco con ella. O sea, no estamos hablando que la bebida sea buena o mala, sino que él nunca fue transparente con ella. Entonces, el día menos pensado, se quitó el sombrero y dijo, voy a ser yo. Y lo primero que le dijo es, te voy a dejar, porque yo no te amo. Con una niña de 3 meses, prácticamente recién nacida. Él nunca la confrontó a ella. ¿Cómo? O sea, están separados. Hace como un mes lo llamé. Y le digo, no, te llamo para saber cómo estás y supongo que ya te divorciaste. Y me dice, ¿cómo sabes? Esta semana me tocó un capítulo difícil, tuve que llevarle el documento del divorcio. Y yo le digo, bueno, ya, o sea, ya aquí, pero trata de que en otra relación, ser tú. Si no vas a andar siempre en lo mismo. O sea, 8 años de una relación perdida, donde nunca fuiste tú. Entonces, a veces nos quedamos callados y en algún momento vamos a explotar. Pero si somos nosotros, todos los días podemos ser un nosotros mejorados. Y llegamos a esto. Interiorizamos el conflicto como sinónimo de violencia, cuando no es lo mismo. Y el conflicto es sencillamente, y yo sé que nos suena duro, pero el conflicto es, yo pienso de una manera, tú piensas de otra. ¿Cómo hacemos? Muchas veces tenemos que ver todos los puntos que tenemos en común y hay que ver si ese punto que tenemos en diferencia vale la pena pelear. De repente, si él se organiza más, puede ver su juego. Ella necesita salir a arreglarse las uñas porque la hace sentir bien, se hace sentir bonita y es mujer. Él necesita de vez en cuando jugar con sus amigos básquet. Ella necesita su tarde de té con sus amigas. El adolescente ya no está dando pinta de que quiere tomar sus decisiones, pero todavía no tiene la prudencia. Entonces, ¿cómo hago para decirle que, o sea, toma tus decisiones? Si sé que no tiene la prudencia, o a veces nos toca dejar que el adolescente o la adolescente meta, o sea, se lleve el golpe, porque a veces aprendemos de los golpes y ya con el golpe, venga, mijo. Y no es que le damos a limpiar, sino que le echamos alcohol en la herida. Esto es por esto, o sea, yo se lo dije, yo le amo, pero él tenía que aprender. A veces nos toca. Una vez me tocó un hermano en un curso que él era policía y él sobreprotegió mucho a su hijo y él estaba en un rango alto. Entonces el hijo, por ser hijo de policía, cuando llegó a la adolescencia comenzó a hacer ciertos abusos, porque su papá no lo iba a sacar. Llegó un punto en que el papá tuvo que decir que se quede en la cárcel. Fue duro. Y él decía, si lo hubiese corregido a tiempo, cuando comenzó todo, no estaría en la cárcel. Otros padres que decían, bueno, nosotros tenemos la cultura de que todas las vacaciones, todas las familias se van una semana a la playa. Pero al muchacho le quedaron 5 materias. ¿Qué hago? Y al final dijo, bueno, va a ser doloroso, pero él se va a quedar con su tía estudiando las semanas que nosotros estemos en la playa. Ellos se fueron a la playa, él se quedó con su tía. ¿Cómo creen ustedes que se sintió ese muchacho esa semana? Ellos estuvieron en la playa, pero ellos no disfrutaron completamente tampoco. Pero ¿saben qué pasó el siguiente año? ¿Cuántas materias creen que le quedaron al muchacho? Ninguna. Él no se iba a volver a quedar lejos de la familia. O sea, él tuvo que vivir unas consecuencias. Y a veces nosotros no confrontamos porque no queremos que la gente viva las consecuencias. Pero a veces la única forma de aprender, y parece que, o sea, es llevarnos el golpe. Pero, o sea, hay golpes que hay que evitar y hay golpes que hay que dejar. Entonces ahí es donde uno tiene que decirle, Señor, ¿qué golpe evito y qué golpe dejo?
y el Señor da la sabiduría. Pero tenemos que interiorizar que el conflicto no es sinónimo de violencia. Y que si yo tengo una diferencia con alguien, no quiere decir que se va a acabar la relación, se va a acabar la amistad, se va a ir de la casa, va a dejar el trabajo, sino que hay que sentarnos. Y aquí en la iglesia es lo mismo. Si tengo una diferencia con alguien, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Porque saben que después que lo solventemos, vamos a ser más fuertes. ¿Y qué pasa? Vamos a ver, aquí cada uno piense en dónde se ubica. Hay personas que cuando tienen un conflicto, estas son las salidas menos violentas, se aíslan. Bueno, como Jorge va para la iglesia los domingos, yo me voy para la iglesia y así no veo a Jorge. O si Jorge come a las 12 en el trabajo, yo voy a ir a comer a la 1 y así no lo veo, me aislé. Al final no se resolvió el conflicto y mucha gente, entonces si son esposos, llega él o ella y si hay 2 cuartos se va para el otro cuarto. Me aislé. Que se dé cuenta y le duela que estoy molesto o molesta. Pero eso va rompiendo, eso va alejando. Hay otros que ceden a todo y dicen, no, con tal de que ya no haya conflicto, ya. Descansamos los dos, pero resulta de que la otra persona comienza a violar los límites y violar los límites y violar los límites. Esta persona deja de ser quien es y llega un momento en que la persona estalla y al día menos pensado se transforma en Hulk o la mujer Hulk increíble. Se dio tanto que explotó. Hay otras familias que yo estuve mucho tiempo en el primer punto, yo estuve por muchos años ahí. En el CEDER no estuve, pero hay otras familias que dejan el asunto irresuelto. Llegan ahorita y se matan, se insultan, se dicen hasta del mal que se van a morir y a los 5 minutos se están abrazando. No pasó nada. Digo porque yo he visto ese tipo de familia y uno dice, no entiendo, se mataron, se ofendieron, no están entonces van dejando los conflictos irresueltos, pero se van y se van y se van y se van separando. El conflicto no se resolvió. ¿Y qué pasa con algo que no se resuelve? ¿Qué pasa si usted deja una sopa una semana en la mesa en verano? Eso mismo pasa. Si usted va a probar esa sopa, no se la va a poder comer. Lo mismo pasa con ese conflicto. Pasó y pasó el tiempo y se pudrió, se transformó en otra cosa. Y si es un pedazo de carne, llegaron las moscas, se llenó de gusanos. Eso mismo pasa con el conflicto. Eso pasa con nuestro corazón, pero no lo vemos. Y si no, la opción 4, que es la que menos, esta es la más venenosa. No, Mary, no se acerque a Jonathan. Jonathan me debe plata. Le presté 500 euros hace 3 años. Y vino antier a quitarme 200 euros prestados. No se le ocurra prestarle a Jonathan. No, saben que son ejemplos. Pero entonces llego y vamos corriendo el chisme. Bueno, no me pagó a mí, pero me voy a encargar de que nadie le preste. Y nunca le reclamé a él que no me pagó. ¿Qué hice? Generé un chisme. Y los chismes existen aquí, existen en cualquier rincón del mundo y son muy dañinos. De hecho, hay un dicho que dice, pueblo chico, infierno grande, pues porque el chisme se propaga más rápido. Y ahora que mientras somos una plantación, somos un pueblo chico. Entonces que tenemos que cuidarnos de no ser un infierno grande. ¿Y qué pasó? Si llegué a Santiago, lo hice, o sea, en el básquet de repente le di un codazo y Santiago, pastor, la próxima vez juegue más limpio. Mira, aquí tengo el morado. Perdóname, Santiago. Pero si llega a Santiago y le dice a Jorge, no, ni se te ocurra, cuando haya juego de básquet ni vaya. Que ese con el pretexto de ese pastor golpea a todo el mundo. ¿Cómo resolvemos nuestro conflicto? Nos aislamos, cedemos, llegamos, nos golpeamos y no hacemos nada, o generamos un chisme. ¿En qué punto estamos? Lo bueno es que Dios nos perdona y nos da oportunidad. Entonces miren esto, cuando alguien te viene a hablar de un conflicto, si solo escuchas sin ser parte del problema ni de la solución, estás participando de un chisme. A mí a veces me llaman y yo les digo, sí, y digo, no, vaya y habla con la persona.
no, pero yo te puedo escuchar, te puedo dar sugerencias, pero debes hablar con la persona. Y a veces no son conflictos. Esto ya me llamaba una persona y me decía, y no eran conflictos, sino que tengo un país donde la inflación está aumentando y me decía, a mí me gusta, yo me siento bien diezmando, dice, pero la economía no me está dando para el diezmo. Pero ¿cómo le digo a mi pastor eso? Porque el pastor tengo miedo, pero como usted está en otro país y no es mi iglesia, ¿qué haría usted? Entonces yo le decía, porque ese es mi pastor. ¿Y cómo le voy a decir? No, pastor, sabes que yo estoy analizando que... Y yo le decía sinceramente, depende de lo que sea el diezmo para ti, tú analizas si lo subes o lo bajas. Una persona que yo le decía, si tú eres cristiano, sabes que cuando haces eso, en el fondo no estás dando, porque toda persona que llega a una conciencia de que Dios lo ama, se hace consciente de que todo le pertenece a Dios, de que Él no es nada. Y o sea, si tú estás consciente de que todo le pertenece a Dios, cuando tú le das a Dios, o no le estás dando, le estás devolviendo un poquito. Entonces, si a lo mejor estás en una prueba, pero estoy seguro de que si te mantienes como vienes dando, en algún momento va a cambiar. Pero sí es bueno que hables con tu pastor de que estás atravesando por problemas económicos, para que él ore por ti, o de repente para que él camine contigo. Y a veces cuando de repente tenemos problemas con alguien, vamos y lo comentamos con otro, porque o de repente no se va a dar cuenta de cómo pienso, pero es que todos tenemos tentaciones. Y todos siempre vamos a tener como una pata chueca porque tenemos el pecado. Pero la idea es que cuando tengamos algo con alguien que vemos que no es, nos sentemos con esa persona y podamos conversar. Y si estamos en el otro lado, que somos la persona que ofendió, cuando alguien nos diga que no se siente con nosotros, escuchemos. Y no escuchemos con oído de, o sea, te voy a escuchar, pero dime lo que digas para decirte lo que pienso. O como dice una canción venezolana que dice, usted es muy feo, usted también, usted es un loco, usted también, usted no baila, usted tampoco. O sea, ese no es el tipo de conversación, sino que escuchemos el corazón de la otra persona. A veces no va a ser fácil que uno lo siente y la otra persona le diga, porque no es lo mismo que digo, tú eres un irresponsable, tú no haces esto, que sabes que cuando haces esto me hiere. O cuando dejas de hacer esto, eso me incomoda. Es como llevemos la confrontación. Pero lo importante es que cuando nos toque confrontar, hablemos desde el cómo eso nos ha afectado y no cómo la otra persona lo hizo, porque de repente la otra persona no lo hizo en ese sentido. Y a veces uno dice unas cosas que aparentemente dicen algo, pero no necesariamente están diciendo eso, porque de repente ese día yo tuve un día mal y me fue tan mal que cuando esta persona me dijo esto, yo una vez lo pensé y analicé, y ustedes saben que nosotros somos el mar de las suposiciones, y cuando suponemos podemos generar hasta una historia de vaquero. Y a veces cuando vamos a hacer una confrontación, más sufrimos con todo lo que pensamos que puede pasar a lo que pasa. ¿No les ha pasado que van a hablar con alguien que es un problema grave y ustedes están pensando que la cosa va a ser fuerte, y después que hablan con la persona dicen, epa, y fue más sencillo? ¿No les ha pasado? Porque pensamos mucho y la mente nos juega en contra. Y llegamos a este punto que dice, vamos a ver, nada bien hacen los creyentes que solo prestan sus oídos para escuchar quejas de otros o murmurar contra sus líderes. Pues, o sea, ¿qué hacemos cuando escuchamos quejas? Nos contaminamos. Es como que dejamos que alguien nos bote la basura. Una queja que es basura y suena duro, pero cuando yo me quejo estoy como en el borde de mi egoísmo. Si hiciéramos un quejómetro, yo pienso que sería el negocio del año, porque si lo ponemos en cada casa y contamos las quejas, nos quejamos porque hay calor, pero nos quejamos porque hay frío. Nos quejamos porque no dormí mucho, o nos quejamos porque me quedé dormido. Nos quejamos por todo y nos quejamos por nada. O sea, somos muy buenos en conseguir excusas para quejarnos. Pero si nos podemos dar cuenta, estamos vivos, tenemos salud, tenemos amigos, tenemos familia. Hay muchos motivos para agradecer. Y por eso es que a veces cuando las personas me vienen con problemas, yo les digo, ¿y cuál es la solución?
Digo, si vienes con un problema, te da una solución. Y por eso es que les comentaba que a veces no les gusta llegarme, porque a veces cuando me llegan con problemas de la iglesia, ajá, ¿qué solución ves? ¿Cómo solventamos esto? Tal. Tiene la autoridad para hacerlo. No queremos hacerlo, pues. Muchas veces queremos que otro solucione los problemas o que otro suma la responsabilidad. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que hay conflicto. A lo mejor entre nosotros tenemos conflictos como pareja, tenemos conflictos con los hijos, tenemos conflictos con todos, pero ¿qué tenemos que hacer? Solucionar esos conflictos. Miren lo que dice Mateo 18, 15 y 16, que yo creo que ya lo hemos hablado en esta serie. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver sus faltas. Primero vamos a solas. Imagínense que a veces los padres tenemos la mala costumbre de regañar o llamar la atención a los hijos delante del que sea. ¿Cómo creen ustedes que se siente ese hijo? O si ustedes fueron hijos, cuando los regañaron en público, ¿cómo se sintieron? O el esposo que ofende a la esposa en público, o la esposa que ofende al esposo en público, o el novio, o la novia. Pero lo cierto es que cuando vamos a llamar la atención de alguien o no estamos de acuerdo con alguien, lo ideal es hablarlo a solas. No hablarlo delante de nadie, porque esa persona no va a escuchar porque ya se siente avergonzada. Y a veces como padres tenemos la mala tendencia de llamar la atención de nuestros hijos y ofenderlos en público. Y así saben que yo soy un papá, bueno, es que yo soy rígido, yo soy el que manda, pero no. Lo que hizo fue ir más, y tenga por seguro que un hijo herido, y que usted va hiriendo, el día menos pensado se va de la casa. De hecho, gracias a Dios que yo llegué a los términos de Dios. Yo me fui a los 17 de la casa. Yo le decía a mi mamá, yo el día menos pensado me voy. Agarra su maleta y váyase. Pues entonces cada vez que yo tenía una diferencia, mi mamá decía, ¿cuándo va a agarrar la maletica? Y mis hermanos comenzaban, te armó la maleta. ¿Qué creen ustedes que se fue gestando? O sea, yo no estaba frente de Dios. El día menos pensado me obstiné. No era mayor de edad. Yo iba investigando, ya yo sabía que en una residencia tal aceptaban menores de edad, que iba a compartir cuarto. Ya yo tenía todo. En la universidad, como era buen estudiante, tenía una beca por promedio y tenía una beca por ayuda, tenía 2 becas que equivalían a un salario mínimo. Yo estaba esperando a la próxima vez que me dijeran, váyase. ¿Y qué creen? Llegó. ¿Y qué creen que hice? No estuvo bien, lo digo hoy. Pero a los padres les digo, o sea, cuidado, porque me fui. Y mi mamá y mi papá toda la vida trataron de que yo volviera al hogar. ¿Qué creen ustedes? No volví. Iba de visita 2 o 3 días máximo. Probé la libertad. Pero yo dije, cuando tenga familia voy a tratar de no cometer los mismos errores. Porque, o sea, no fue cómodo irse a los 17, o sea, se lleva palo, pero uno no lo dice. ¿Y cómo te va? Muy bien. ¿Y cómo te sientes, hijo? Había semanas que no tenía comida y pasaba pasando hambre. Hijo, si quieres venir a la casa, que vamos a hacer una sopita. No, yo estoy muy bien en mi vida solo. Y decía, no iba a la sopita, no iba a la fiesta. ¿Y cómo está? Excelente, no me falta nada. Y en la residencia, entonces tenemos que tener cuidado. Hablemos en privado con los hijos, hablemos en privado con la esposa, hablemos en privado con el esposo, pero no nos avergoncemos. Puntos para ir a un camino de resolución. Todas estas cosas que voy a decir se dicen fácil, solo se dicen fácil. Una cosa es cómo se dice y otra cosa es cómo se hace. Actitud de ganar, ganar. Esto resulta de un carácter íntegro y maduro, no es una mera técnica. Es como cuando voy a resolver un conflicto, todos vamos a salir beneficiados. Entonces, cuando yo voy a resolver un conflicto, yo sé que tengo que ceder en algo, porque yo sé que metí la parte en algo. Entonces, en esta actitud de ganar, ganar, yo tengo que asumir que en el conflicto yo en parte soy responsable. Y como yo en parte fui responsable, yo voy a asumir mi parte. Entonces, de repente, yo grité, pero mi esposa gritó primero. Yo llego y le digo, bueno, mi amor, discúlpame porque te grité. Si ella se disculpa, bendiciones. Pero si ella no se disculpa, respiro profundo y sigo adelante. De tantas disculpas mías, en algún momento ella también se va a disculpar.
O sea, es asumir mi parte. O sea, bueno, yo la grité, yo hice esto, o sea, yo asumo mi parte y ella va a ver qué hace ella con lo suyo. Ya yo comencé con mi actitud ganar, ganar. Bueno, mi amor, tú no quieres que yo juegue básquet o fútbol todos los días, pero yo quiero que me dediques más tiempo. Y que le bajes 2 a eso de limpiar, porque cuando llego a la casa ahora tengo que entrar descalzo. Ya ni siquiera puedo entrar con los zapatos a la casa. No me puedo tirar en la cama porque le voy a quitar la arruga. O le voy a hacer una arruga. Mamá, yo quiero llegar y descansar. Entonces bájale todos ahí. Y yo de los 5 días del básquet voy a ir nada más 2. O sea, que podemos negociar. Y ella diga, ¿verdad? Prefiero tenerlo en la casa más días, que voy a acompañarlo más. ¿Y qué es mejor? ¿Una casa en paz o una casa perfecta? Una casa en paz. Entonces, todos ganan. Y en la iglesia pasa lo mismo. O sea, si todos tenemos la actitud de ganar, ganar, va a ser una bendición. Si todos vemos la iglesia como un lugar donde nos reunimos en familia, ¿y qué es lo que pasa? O sea, todos los que tenemos tiempo viniendo, porque aquí, o sea, como plantación hay una realidad. Hay unos que venimos todas las semanas, que ya hicimos el ambiente y siempre viene el visitante. Pero ¿qué pasa cuando llega el visitante? Si el visitante ve una familia que está unida, dice, esto huele bien. Pero si el visitante ya desde que llegamos ve una actitud de crítica, ve una actitud de envidia o ve un desinterés, que se va y dice, no, yo aquí no me quedo. Y a veces no hace falta que digamos nada, porque nuestras expresiones dicen mucho. Y la idea aquí es que tengamos una actitud ganar, ganar. Y que cada vez que tengamos un conflicto estemos dispuestos a negociar. Y la negociación comienza por aceptar mi parte del conflicto. Si usted se va a sentar a resolver un conflicto y no está dispuesto a aceptar su parte, es mejor que no se siente en el momento, porque como no va a asumir su parte, ¿qué viene? Se encontrará Don Rocky y Mr. T, a lo mejor se me cayó la cédula. O el ruso, pero lo importante es que los dos tengan la actitud de que van a ceder. Segundo, busca escuchar y comprender. Entonces, ¿qué es eso? Voy a quedarme callado y voy a escuchar todo lo que me tenga que decir el otro, así sea un baño de agua fría. Así me incomode, no la voy a interrumpir. O si la interrumpo, es para decirle, ¿me puede explicar más este detallito que no lo entiendo? O sea, llega ella y dice, no, que tú llegas el sábado y te vas temprano y sabes que es el día de oficio. Ajá, amor, explícame más. Bueno, tú sabes que tú te vas y yo quisiera que antes de irte dejaras el almuerzo listo por lo menos. O sea, que nosotros trabajemos y solo vamos y nos servimos. Él le prestó oído a ese detalle que ella está dando. Entonces ya él huye por la derecha, pero ella está contenta porque dejó el almuerzo hecho. O incluso dejó el desayuno y el almuerzo hecho antes de irse del día de limpieza. Y si estamos trabajando los dos, un día hago yo la cena, o sea, los dos llegamos tarde, un día hago yo la cena y un día la haces tú. Crear soluciones de beneficio común. O sea, que la solución que consideran a los dos de beneficio. La idea es eso, que busquemos la forma de que la solución del conflicto nos haga crecer, que nos fortalezca como pareja, porque ¿saben qué? O como hermanos, toda la vida ese va a ser tu hermano y esa va a ser tu hermana. Ese va a ser tu papá y ese va a ser tu mamá. Ese va a ser tu compañero de trabajo mientras estés en el trabajo. Ese va a ser tu jefe mientras estés ahí. Pues entonces tú decides cómo te la llevas. Tú decides cómo manejas los conflictos. Y aquí llegamos con Santiago 4.1. ¿Qué dice Santiago 4.1? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan entre ustedes mismos, porque saben que nosotros tenemos muchas pasiones, o sea, nosotros tenemos muchos temores, tenemos traumas, todos venimos de diferentes hogares y todos tenemos diferentes heridas. Hay quienes sufrieron bullying, hay quienes fueron abusados en su casa, un tío, tristemente a veces un papá, un abuelo. Hay quienes fueron violentados en su casa. O sea, no sabemos cuál es el trasfondo de todos los que estamos aquí, pero tengan por seguro que todos venimos de trauma.
una migración es un trauma, y si usted no sabe llevar el trauma de la migración es peor. Entonces, es importante que estemos conscientes de que tenemos heridas, de que tenemos debilidades. ¿Cuáles son mis debilidades? Me molesto con facilidad. No, es que soy muy flojo. No, es que ando con mi esposa, pero soy hombre. Estoy con ella, pero parezco un ventilador. Ella tiene que estar ofendida. Aunque soy hombre, ella es la mujer que cogí para vivir. No, es que vi esos zapatos y los zapatos me dijeron, cómprame. Y cuando llegamos a fin de mes, ya no eran 5 zapatos que me dijeron, cómprame, y el presupuesto no está alcanzando. Tengo que controlar la cosa, porque más vale el amor de mi esposo que ese zapato que me dijeron, cómprame, y los usé una sola vez. No, ya no me gustan, ya pasaron de moda. ¿Y saben cuál es el elemento indispensable en todo esto? Para que haya una resolución de conflicto: el respeto. Y en nuestra cultura nos han enseñado que el respeto se gana, pero el respeto no se gana, el respeto se da. Todas las personas son dignas de respeto. Y si usted llega a un lugar y respeta, eso se le van a abrir puertas. El respeto no es algo que se gana. Entonces a veces dicen, no, yo no te respeto porque tú no te lo has ganado, gánate el respeto. No, el respeto, o sea, ya por naturaleza lo tenemos. Quien respeta, todo el mundo lo admira y lo busca, porque es una persona que lo va a escuchar, es una persona que lo va a entender. Alguien que respeta se disculpa porque también mete la pata, pero la idea es que respetemos a nuestros hijos. Y si metí la pata con el hijo, ¿sabes qué, hijo? Hoy me disculpo o te pido perdón. O a veces nos va a tocar hasta suprimir un castigo porque vimos algo mal, castigamos y después nos dimos cuenta de que, se lo digo porque hemos pasado por ahí ya, castigo que vimos la cosa mal, no era la perspectiva. Hay que corregir. Esta sociedad necesita respeto, pero acuerdo. Una cosa es respeto y otra cosa es aceptación. Podemos respetar lo que las personas hacen, podemos vivir con eso, pero no podemos aceptar, pero no aprobar. Porque un ejemplo, yo no puedo aprobar a alguien con una actitud suicida. Yo lo amo, pero tengo que ayudarlo a salir de esa actitud suicida. Se le pongo este ejemplo. Manejo un chat que se llama Cristiano Evangélico en Portugal, y en esos chats aparece lo que sea. Y en estos días un muchacho estaba pidiendo permiso y textualmente puso: me quiero suicidar, ya la vida no vale, ¿hay alguien con quien pueda hablar? Eso fue lo que puso. Entonces yo dije, si pongo esto en el chat, como yo soy el administrador, si lo pongo para que todo el mundo lo vea, eso se va a transformar en una novela y no se va a resolver. Y le hablo al privado y comenzamos a conversar. Y yo estoy pensando que está en algún país, o sea, la mayoría de los que viven ahí son migrantes. Resulta que el muchacho estaba en su país de origen, y su país de origen era Venezuela. Entonces yo le digo, ¿y dónde estás? Estoy en Caracas. ¿Y te gustaría hablar con alguien así online, o alguien así, o sea, sentarte con alguien? Y alguien se pudiera sentar conmigo a hablarme del suicidio. Sí. Estuve conversando con él una semana, y mañana se va a reunir con una persona que lo va a escuchar. Pero entonces imagínense, la idea es que nosotros podamos ser parte de las soluciones. Una persona que, o sea, y ahí soy franco, que determine que tiene una orientación diferente a su sexo biológico, lo respetamos y le aceptamos, pero no podemos aprobarlo. Porque, o sea, como hijos de Dios sabemos que Dios tiene un propósito de familia. Y Dios quiere una familia sana, funcional, donde pueda haber reproducción y donde se generen valores. Entonces, una cosa es aceptar y respetar, pero otra cosa es que yo digo, estaba bien. Y tengo un amigo que me llama, mira, sabes que tengo un sobrino y él se declaró homosexual. ¿Será que tengo que seguir amándolo? Claro, tienes que seguir amándolo, tienes que seguir acompañándolo, y él siempre va a ser tu sobrino, tienes que mostrarle su amor. Lo único es que cuando él te pregunte si tú estás de acuerdo con lo que él está haciendo, no estoy de acuerdo, pero te amo. Le estás dejando la puerta abierta. Entonces después nos llama, no, que mi sobrino se va a casar. Entonces estoy en la disyuntiva porque la mitad de la familia dice que va a la boda, la otra mitad dice que no va. Y yo no sé qué hacer. Y digo, ¿estás de acuerdo con que haya el matrimonio homosexual? No. Bueno, yo creo que ya tienes tu respuesta. Tú puedes decirle, sobrino, yo te amo,
te puedo visitar, te puedo acompañar, puedes venir a mi casa, pero no puedo acompañarte a la boda porque esos no son mis valores. Pero te sigo amando. Y eso es lo que pasa del conflicto, que a veces van a haber situaciones que son casi que irreconciliables, donde tenemos que manejar el amor, pero tenemos que manejar la verdad, porque él no va a dejar de amar a su sobrino, y siempre va a ser su sobrino. Y es como alguien, o sea, alguien que llega y se acostumbró a asesinar. Yo una vez tuve un compañero de trabajo que ustedes lo veían y él le caía mal a todo el mundo. Esas personas que ustedes lo ven y no sé por qué, pero tienen ese algo que cae mal. Y un día conversando, me dice, hace muchos años mi mamá enfermó y no tenía dinero para pagar al médico. Y en el barrio alguien me dijo, toma este hierro y cubro todos los gastos de tu mamá. Vas a llegar a tal lugar, te vas a conseguir con tal persona, tal. Te enseño cómo hacerlo. Fue la primera vez, me dice él. Ya perdí la cuenta de todo lo que hice. Estoy en otro país comenzando otra historia, pero este es mi pasado. Dios para él tiene perdón. Pero, o sea, yo efectivamente no iba a estar de acuerdo con todo lo que él hizo. Pero yo tenía dos opciones, o lo juzgo o lo escucho y lo acompaño. Y él decía, o sea, esta carga nunca la voy a, o sea, esto nunca se va a acabar y estos ruidos. Y él decía, llegó un momento en que para mí ya era cotidiano, porque comenzó como un trabajo para la universidad, dejé la universidad y cada vez que me intentaba salir, llegaba algo. Entonces, a veces hay circunstancias que llevan a una persona a hacer algo y uno tiene que decir, te respeto, te amo, pero no estoy de acuerdo. Y van a haber conflictos donde nos vamos a terminar amando, pero no vamos a estar de acuerdo. Tenemos que estar claros en eso. Y en la iglesia va a pasar así. Pero ¿cuál es la idea? Que en todos los puntos en que estamos de acuerdo, nos apoyamos en el campo. Estamos en una sociedad que cada vez se mata más y que cada vez, o sea, mientras menos hijos tenga mejor, o sea, una sociedad que se ha vuelto muy egoísta y donde la unidad familiar es necesaria. Pero saben que esa unidad familiar solo la podemos hacer nosotros. ¿Y a qué nos llevan los conflictos? A un mayor nivel de intimidad, si lo sabemos resolver. Si lo sabemos resolver, va a llegar un momento en que vamos a poder tener expresiones cariñosas y hablar con la persona sinceramente, porque el conflicto nos hizo crecer. Todos los que tenemos más de 20 años con una pareja, sabemos que tuvimos muchos conflictos. Y que esos conflictos nos ayudaron a crecer y nos ayudaron a estar juntos. Y si no lo hemos resuelto, estamos a tiempo de resolverlo. Y aquí vamos a terminar con esta pregunta, que es la siguiente. ¿Cuán comprometido estás a resolver los conflictos que tienes? Si hoy le dijera, y yo sé que todos tenemos conflictos, ¿estás dispuesto a resolver los conflictos? ¿Qué dirías? Sí, no, o prefiero seguir con eso que me está dañando. Es como, imagínense que cargan una piedra en el zapato y les molesta mucho. ¿Qué es mejor? Aparte el tiempo y sacar la piedra, o seguir con la piedra en el zapato. ¿Qué haríamos? Hoy Dios nos dice, resuelvan los conflictos, busquen los puntos de unión. Y nosotros que estamos comenzando una plantación, ahora es que van a venir conflictos y todo va a determinar el cómo los resolvamos, lo unidos que vamos a hacer o lo desunidos que vamos a hacer, pero yo sé que vamos a ser unidos. Entonces, esto es aplicable para la iglesia y es aplicable para la familia y es aplicable para la vida. Todos los días vamos a tener al menos uno, al menos. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo voy a usar para crecer o lo voy a dejar que acabe con mis relaciones? Así que les pido que ahí donde estén se tomen un minutico para pensar en ese conflicto que me está quitando la paz, porque yo sé que todos tenemos. Entonces, si quieren pueden cerrar los ojos y comiencen a pensar en ese conflicto que le está quitando la paz. Y si ya estás en ese conflicto que te está quitando la paz, te pido ahora que esa persona que está generando ese conflicto analice si es más lo que la ama que el conflicto. O sea, el conflicto que tienes con esa persona está por encima del amor que le tienes.
Yo creo que no, yo creo que está por encima del amor. Entonces, te animo a que perdones a esa persona y te puedas sentar con ella a resolver este conflicto, y acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias porque hoy nos has puesto en esta situación de que siempre vamos a tener diferencias con alguien. Señor, te doy gracias porque me estás permitiendo ver que este conflicto me está quitando la paz. Señor, te pido que me ayudes a ver esta persona con la que tengo conflicto como la ves tú. Te pido que me ayudes a verla en una posición donde yo quiera solucionar este conflicto para que ella esté bien y para que yo esté bien y nuestra relación crezca. Te pido, Señor, que me des la valentía y el coraje de sentarme, y si tengo que disculparme, aunque no haya hecho nada, me disculpe, Señor. A tus manos, Señor, traigo todos los conflictos que tengo con otras personas, pero ¿sabes qué, Padre? También traigo los conflictos que tengo conmigo, con esos temores que me acorralan, con esos temores que me abruman, con ese mal carácter que me ha hecho perder tantas amistades. Señor, mi lengua es brava y a veces cuando me doy cuenta ya metí la pata. Ayúdame, Señor, a controlar este músculo y llevarlo a tu presencia. Señor, te pido que me ayudes a ser sabio en cada conflicto y a valorar a estas personas que me aman, Señor. Te pido que me bendigas, Señor, y que me ayudes a ser una mejor persona. También, Señor, tomo este pequeño espacio para pedirte por Venezuela. Hoy está nuevamente en elecciones. Te pedimos tu justicia, Padre. Tú sabes todas las cosas que ha pasado. Tú sabes por todos los dolores y horrores que ha pasado este país, Señor. Te pedimos primeramente que se haga tu voluntad, Señor, y que traiga paz, traiga justicia y traiga cambio a este país que tanto lo necesita, Señor. En tus manos ponemos estas elecciones y cuida al venezolano, indiferentemente del resultado, Señor. Te pedimos que cuides y bendigas a todos los que están allá sufriendo, Señor, y que ellos vean y sientan que tú estás con ellos hoy, mañana y siempre, Señor. Bendice a Venezuela, Señor, y acompáñalos en este proceso que se está viviendo hoy. Amén. Bueno.